Bueno, nos metemos en el gran tema de debate de la sociedad de los últimos días, ¿no? A partir de que se supo que el presidente Mauricio Macri habilitó justamente la discusión parlamentaria sobre el aborto. Habilitó la discusión parlamentaria, hoy a las 18 va a estar recibiendo a legisladores de Cambiemos para, entre otras cosas, tratar de aunar criterios en lo que va a ser esta estrategia legislativa. Algunos también creen y piensan que en realidad Mauricio Macri da el juego sabiendo que quizás incluso no puede prosperar el tema, o quizás sí, como diciendo, yo lo discutía y está, lo van a resolver los legisladores, pero para hablar del tema está, y qué momento, ¿no? Porque es la diputada más joven de la historia de la República Argentina y le toca debatir un tema, justo a pocos meses de asumir, le toca debatir un tema muy complejo. Josefina Mendoza, diputada nacional de Cambiemos, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Qué van a ir a recibir del presidente hoy? ¿Qué van a ir a escuchar? ¿Van a ir a escuchar instrucciones, explicaciones? ¿Le va a tratar de dar una especie de panorama de qué es lo que está buscando el Poder Ejecutivo en esto? Bueno, en realidad la reunión también tiene que ver con una antesala de lo que va a ser... 1 de marzo. Exacto, 1 de marzo y luego, anterior a eso, el 28, tendremos una reunión de interbloque con todos los diputados del interbloque Cambiemos, donde trataremos algunos temas de agenda legislativa, que obviamente el tema de la despenalización y la interrupción voluntaria del embarazo va a tener su parte, digamos, en esta agenda, pero que obviamente también la reunión de hoy tiene que ver con poder reencontrarnos antes del 1 de marzo y poder coordinar alguna estrategia legislativa. A ver, pero la idea es aunar criterios o se va a permitir, como se dijo en un primer momento, votar a conciencia a los integrantes del bloque. No, como primer medida o primera instancia, la idea es que cada diputado tenga libertad en ese sentido. Como se viene manejando en general hace tiempo, esto es un tema que atraviesa a los diferentes bloques, incluso ningún bloque orgánicamente tiene una postura definida, porque también sabemos que es un tema complejo y que no es tan fácil encauzar el debate, pero... ¿Y en ese sentido usted, diputada, tiene una posición tomada ya? Sí, yo estoy a favor de la despenalización. Hace mucho tiempo que vengo trabajando en este sentido, incluso desde mi rol en... ¿Y usted está a favor de la despenalización o usted está a favor del aborto? Porque algunos hacen esta diferencia clara, como diciendo, yo estoy a favor de la despenalización y que cada uno haga lo que quiera, pero no estoy a favor de las personas que abortan. Bueno, creo que está muy bien lo que vos decís, porque hay que, si se quiere, se puede dividir la discusión. Yo creo que el rol que tenemos los legisladores es justamente de legislar y trabajar en pos de generar herramientas para que todos tengan acceso a los mismos derechos. Entonces, también apelo a que cada uno de los diputados que hoy quizás está en duda o que no ha dado la discusión respecto de la despenalización, pueda entender también que hoy el tema del aborto se ha convertido en una cuestión de salud pública, porque muchas mujeres mueren a causa de esta práctica, pero porque además se ha convertido en la principal causa de muertes maternas en nuestro país. Sí. Ahora, hay que encarar por ese lado el debate, digo, porque, bueno, no es el número de mujeres, si bien es importante, y una sola muerte, aclaro esto porque ya van a llover las críticas, una sola muerte es para preocuparse, digo, no es una cantidad de muertes no tan impactante como quizás lo son por otras causas, ¿no? Me parece que por ahí el debate tiene que ver más con los derechos de la mujer y del niño, y ahí entra la cuestión de desde cuándo se puede considerar persona a este chiquito, ¿no? Si es desde la concepción, si después de tanto tiempo de gestación. Sí, yo creo que la discusión hay que darla de manera integral también. Nosotros hablamos... incluso siempre repetimos la consigna de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que es educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Es decir, el aborto es la última instancia, claro, y como siempre repetimos hasta el cansancio, ninguna mujer busca llegar a esa situación. Por supuesto. Entonces también es importante darlo al debate de esa manera, ¿no? Sí, y no es excluyente, políticas, ¿no? Exactamente, no es excluyente, y necesitamos políticas direccionadas a implementar al 100% la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas, porque hablar de sexualidad también es importante, y que todos tengan acceso a la información. Y disminuir la injusticia social que hay en torno a este tema, porque eso es lo, sí, porque estamos hablando grave, de mujeres que dependiendo del lugar donde nacieron, lamentablemente, tienen acceso a una práctica más segura o no. Y de la situación económica, ¿no? Exactamente. Sí, definitivamente. Hoy una mujer que quiere resolver el tema, que tiene el acceso, va a una clínica sin ningún riesgo y al otro día está haciendo su vida normal. O el misoprostol, que se considera que es la forma más segura,
pero hoy al ser, digamos, al estar penalizado el aborto, bueno, todos sabemos, digamos, el precio es mucho más alto, no es tan fácil tampoco acceder, entonces todo y eso... ahora, Josefina, para ayudar un poquito también en casa, ¿no? Porque esto ya tomó estado de debate en la sociedad entera, y hay una cuestión que es clave, que quienes están en contra del aborto, bueno, ponen mucho el foco ahí, tiene que ver con esto, cuando se considera que hay vida, porque si vos considerás que hay vida desde la gestación, termina siendo un asesino. Claro, esa es la discusión. Hay que poner atención a cuándo hay vida, cuándo es persona, cómo se hace esa diferenciación, a ver cómo refutás este argumento de quienes están en contra del aborto. No, en realidad lo que estamos discutiendo, o por lo menos yo lo interpreto de esta manera, a ver, esta ha sido una discusión que durante años ha ocupado a científicos, académicos, la iglesia, la no iglesia, la política. Me parece que también por eso es sano dar el debate después de tantos años de tanto trabajo en este sentido y sobre todo en el Congreso de la Nación. Creo que hoy la discusión central es: el aborto es una realidad, es riesgoso y peligroso para muchas mujeres que hoy no tienen acceso a realizárselo de manera segura y en condiciones, digamos, de salubridad, con lo cual lo que, para nuestro entender, debe hacer el Estado es generar las herramientas para que esas mujeres no corran ese riesgo. Después, a ver, yo no me siento en un lugar ni me considero con la potestad para decir, porque ya lo dijo la ciencia, o porque incluso es la discusión que hoy está en tela de juicio. Pero recién, por ejemplo, ¿en qué momento? Yo me pongo de los dos lados, ¿no? Para tratar de ayudar al debate y tratar de generar. Entonces, escuchando el otro día argumentos de alguien que estaba en contra del aborto y en contra de la discusión, cuando se le planteaba esto, el hecho puntual de es una realidad, no la podemos ocultar, ahí está comprobado y está probado que es una de las mayores causas para la muerte de madres, materno. Entonces me decía, bueno, pero por ejemplo hay un montón de cosas que están probadas, que ocurren, que el Estado sabe que ocurren, que generan muerte y el Estado no se mete y no las legaliza. O no las legaliza o no las controla, no las regula. Entonces, ¿qué me decía? Por ejemplo, a ver, está probado que las drogas generan muertes y que generan adicciones y sin embargo el Estado no se mete a legalizar el consumo de drogas. Sí, el consumo masivo, estupefaciente, general. Entonces me dice, ¿por qué con este caso sí? ¿Por qué este tema sí? Bueno, yo creo que hay varias aristas, ¿no? para encarar el tema. Por un lado, porque como repetimos, hoy es una problemática que sobre todo se da en los sectores más vulnerables, pero además porque es una problemática que estamos convencidas y convencidos aquellos que estamos dando esta discusión, que se tiene que dar de manera integral y que efectivamente uno no puede atacar un problema que no existe. Hoy estamos hablando de un problema que evidentemente atraviesa y sobre todo a los sectores más vulnerables. ¿Por qué cree, diputada, que el presidente tomó esta decisión? Bueno, porque creo que es, digamos, que Cambiemos también tiene... Una decisión que, digo, sorprendió, ¿no? Porque no la tomó, y es más, se ha mostrado en contra. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, que está en una posición ideológica quizás un poco más, quizás entendible, se hubiese planteado este tema, y lo hizo el presidente Mauricio Macri. Porque se apuesta al debate y a dar la discusión. Y por otro lado... el otro día yo, cuando apenas los medios empezaron a tomar esto de que el Ejecutivo da luz verde a la discusión en el Congreso, también pienso que estamos en una situación, o durante tanto tiempo, como que se entremezclaba, ¿no? el rol del Congreso con el rol del Ejecutivo y hoy se tiene que salir a aclarar que el Ejecutivo no se va a entrometer en las discusiones del Congreso de la Nación, cuando cada uno de los poderes es independiente, autónomo y tiene que dar... Bueno, pero hoy los recibe el presidente y el tema de agenda es el aborto. Seguramente hablaremos de eso, pero cada diputado también puede dar el debate. A ver, el 1 de marzo es la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, también una reunión que se iba a dar sí o sí, y que bueno, en este marco se da. Ahora, la pregunta, calculo yo que cada diputado está haciendo el famoso poroteo, ¿no? Como decimos nosotros en la jerga de lo que hacemos política. ¿Puede avanzar esto? Porque también algunos dicen que Macri le da luz verde, como diciendo, le doy luz verde, que es como darle luz verde a cualquier cosa. O sea, le doy luz verde, total, no va a avanzar, no hay chance, no está el número. Pero, ¿está el número? ¿Puede ser esto? ¿Posible? Yo creo que puede avanzar si el debate se da de manera responsable, si aquellos que estamos a favor
trabajamos dando el debate O sea, pero hay una seriamente. posibilidad, ¿existe el número, se puede dar o es demasiado, es imposible? Yo creo que se puede alcanzar, porque incluso cuando esto toma el Estado público que toma y cuando se posiciona de esta manera el tema en la agenda pública, en la sociedad en general, yo creo que es un reflejo también de la importancia que está cobrando el tema y que tranquilamente puede avanzar en diputados. Obviamente. Y teniendo en cuenta esa importancia que mencionas, algunos hablaron por ahí de la posibilidad de un plebiscito. ¿Esto lo imaginás posible? La verdad no lo he pensado, pero sí me parece que si estamos hablando de un proyecto de ley, que incluso es la 7ª vez que se va a presentar, porque nunca pudo debatirse en ninguna de las comisiones a las que se le dio giro, estaría bueno también, o sería más responsable. De hecho, tenía un pedido ya para tenía un pedido ya para estas sesiones para que se trate y que se iba a tratar y que finalmente no se va a saber ahora si tiene sentido que se trate, sino que se espere el llamado ejecutivo. Por la sesión especial, decía. Claro. Exacto. Josefina, vamos a aportar algunos datos de cómo es la cuestión del aborto en otros países. Los tiene Andy Flores. Andy. Acá preparamos un informe en donde contamos un poco cuál es la situación en América Latina. Estos son los países que sí tienen aborto legal. El primer caso y el más cercano es Uruguay. Si se quiere, recordamos, en primera instancia fue vetado por Tabaré Vázquez, después termina aprobándose 2012. Guayana, Cuba, bueno, ya desde la época posterior a la Revolución. Puerto Rico, Ciudad de México, es otro caso interesante, una modificación del Código Penal hace ya 10 años. Ahora, estos son los que sí, pero sin embargo un relevamiento, en este caso de Amnistía Internacional, muestra que el 97% de las mujeres en edad de ser madres en América Latina están en países en donde el aborto de alguna manera está penado o por lo menos no es legal. Fíjate esto, decíamos, Uruguay, se aprobó la ley que despenaliza el aborto en 2008, un veto, es decir, una situación política que fue muy compleja. En ese momento se partió Uruguay en este debate, no fue un debate que pasó como agua. Y recién en 2012 se sanciona una nueva ley. Y atención con este último dato que está acá abajo, la mortalidad de las mujeres es la más baja en América Latina, en Uruguay, a partir de la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito. Y doy un dato más que no está ahí en la placa y tiene que ver con que además solamente está por debajo, si evaluamos toda América, de Canadá. Es decir, Uruguay es el segundo de la región. En la siguiente placa vamos a hablar también de otros temas que tienen que ver con el aborto y con lo que pasa en la región. A ver, en Chile, aborto terapéutico. Recordamos que en Chile es uno de los países que se caracteriza quizás por tener algunas de las leyes más conservadoras en América Latina. Despenalizado en 1931, prohibido en Pinochet en el 89, una prohibición que duró hasta el último gobierno de Bachelet. Bachelet fue una de las, por lo menos las promesas que hizo en campaña y terminó cumpliéndola porque en 2017 se aprobaron en 3 causales. Es decir, en Chile estaba prohibido el aborto en su totalidad. Las 3 causales en los que, por lo menos en la región, suele permitirse el aborto tiene que ver con riesgo de vida para la madre, con un riesgo en la inviabilidad del feto, es decir, si después de nacer va a poder tener sobrevida, y también en casos de violaciones. Claro, como en la Argentina es no punible, digamos, en esos casos. Exacto, exacto. Son los casos en los que son no punibles, y en Chile recién con Bachelet es donde se incorpora estos casos en donde tampoco es punible el aborto. Continuamos con este repaso y donde el aborto está totalmente prohibido. A ver, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Surinam, son solamente algunos de los países de la región. Donde no se contemplan ni siquiera los casos de no punibilidad que tenemos nosotros. Ningún tipo de caso, y hay algo que todavía es más grave y genera más secuelas. En muchos países también de Centroamérica está penalizado contra la madre. Es decir, hemos visto en el último tiempo muchos casos de madres que han tenido alguna situación que se caratuló como un intento de aborto y han terminado presas por varios años. Es decir, termina siendo la madre la que termina judicializada. Ese es el panorama de la región. Para completarlo, si querés, podemos sumar lo que es Europa. La tendencia en general, salvo algunas excepciones en Europa, es que el aborto es legal. En los Estados Unidos ya es legal en todos los estados. Ajá. En el 73 hubo un fallo clave. A partir de ahí se empieza a avanzar más con la legalización del aborto y hoy ya llegamos a que todos los estados de los Estados Unidos tienen aborto legal. Andy, y más allá de las estadísticas sobre mortalidad de mujeres, ¿no? En los países donde se ha aprobado el aborto legal, digo, ¿hay aluvión de abortos como mucha gente tiene miedo que suceda, ¿no? A partir de la aprobación de una ley. Claro, vos sabés que el efecto, según las estadísticas, los datos duros, es el inverso.
la cantidad de abortos en los países en donde el aborto se legaliza baja estrepitosamente. ¿Por qué sucede esto? A ver, hay un dato clave ahí, la pregunta es central. Porque lo que sucede en esos casos es que viene acompañado de un programa, la legalización del aborto, de un programa de anticoncepción. Es decir, si hay educación sexual y después también hay un programa de anticoncepción efectivo, reparto de métodos anticonceptivos en colegios, en lugares públicos y una correcta educación, el índice de aborto baja estrepitosamente y la mortalidad, en el caso de Uruguay, creo que es el caso más patente, también se desploma. Bueno, interesante escuchar estas cifras. Ahora, yo me preguntaba, ¿no? Pensando un poco en voz alta, ¿dónde metemos al hombre en toda esta discusión? ¿No? ¿Hay que meterlo? ¿Hay que meterlo? ¿No? Yo creo que, bueno, incluso esta discusión entra, digamos, en juego cuando nosotras, las mujeres que generalmente impulsamos esto, hay muchos hombres que nos acompañan, hay diputados que están acá a favor también, con distintos argumentos, pero acompañando, porque lo que más se toma en consideración es el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Claro, pero cuenta... los detractores del aborto dicen que la mujer no es que tenga derecho, no tiene derecho a decidir sobre una persona que tiene vida independiente, digamos. Entonces, bueno, por eso lo que mencionaban recién, que tiene que ver con en aquellos países donde se legalizó, no solo bajó la tasa de abortos, sino que bajó el índice de muertes maternas, porque tiene que ver con que no podemos pensar que se aprueba la ley y al otro día, al día siguiente, todos los hospitales públicos tienen que brindar el servicio automáticamente y solamente hablamos de eso, sino que hablamos de que tiene que aprobarse, digamos, con un programa que acompañe la educación sexual integral, digamos, garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos tanto para hombres como para mujeres, pero que centralmente, hablando del aborto, sí hablamos de la posibilidad de la mujer o no de decidir sobre su cuerpo. ¿No hay otras prioridades para el Estado? Es decir, a veces el Estado, uno piensa, ¿no? En materia de salud, digo, a veces el Estado no puede cumplir con determinados protocolos o determinadas cosas mucho más simples y quizás el Estado se mete sobre un tema también puntual que es muy grave y que es importante la discusión. Pero el Estado ¿está en condiciones de tomarlo como una prioridad? Yo creo que el Estado tiene muchas prioridades. Yo también te lo digo como una persona que trabaja centralmente en la cuestión educativa y que creo que, a ver, nunca alcanza. Y sobre todo cuando hablamos de educación. La realidad es que todos los temas también van de la mano. Si nosotros hablamos de un sistema educativo que lamentablemente en las últimas décadas ha desmejorado y que hoy notamos como el 50% de los estudiantes abandona el sistema secundario y a eso no le agregamos la educación sexual integral, es un problema. Te hago un punto ahí porque es importante y querías... A ver, recién cuando te presentamos como la característica que te toca también ser protagonista, que sos la diputada más joven de la historia, tenés 25 años, ¿no? Sí. 25 años. Venís de la fuga, es una gran militancia dentro de lo que es las universidades y la educación. Vos como joven y en esta nueva generación, y lo que vos ves en las universidades, lo que has visto en tu militancia, ¿qué piensan los jóvenes de esto? ¿Es un tema que lo tienen como trascendental, les importa, les interesa, tienen posición tomada? Bueno, como en todos los, digamos, las franjas etarias, hay diferencias, obviamente. En general es un tema que en el ámbito universitario se discute muchísimo, pero además es un ámbito ameno para que aquellos que o no están informados o desconocen cómo se da la discusión o se posicionan de antemano en contra de dar este debate, sí después se termina generando el espacio para por lo menos, valga la redundancia, generar el debate y por eso digo que es más ameno. Hay, digamos, diferencias también en que hay organizaciones estudiantiles, políticas dentro de la universidad, que en general son las que más estamos movilizadas y la gran mayoría acompaña la despenalización del aborto. Incluso somos parte de la campaña nacional por el aborto. La Federación Universitaria Argentina acompaña desde hace tiempo y se ha posicionado en su conjunto
a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Habría que cambiar la Constitución si se aprobara el aborto? No se puede ni tratar. Porque claro, no, porque la Constitución nuestra considera que hay vida desde la gestación. Sí, ¿no? pero además está el tratado del se vela por los derechos del niño por nacer. A ver, hay todo un entramado de tratados internacionales, incluso el Código Penal, que obviamente hay que poner en discusión. Pero, insisto, si hoy tenemos la posibilidad de encauzar este debate y comenzar a darlo. Nada está dicho y sí confío también en la voluntad política, no solo del Ejecutivo, con esta luz verde que dio para el debate, pero también en la responsabilidad con la que los diputados nos tomemos este tema dentro del recinto y en el Congreso. ¿Cómo va a ser la relación con la Iglesia? Es una pata casi fundamental en esta discusión. Monseñor Aguer fue durísimo. Durísimo. Monseñor Aguer generalmente durísimo con todo. Y la verdad, a veces uno no cree, yo a veces pienso que no sabe realmente lo que dice Aguer. Porque salió con que Macri no sabía ni hacerse la señal de la cruz, claro, ¿no? Metiendo. Pero porque no es una discusión sola religiosa. Claro, más allá de la discusión. Yo quiero quitar quizás al religioso ortodoxo que lo pone ya en términos que vos decís una discusión que no tiene sentido. ¿Qué importa si el presidente sabe no hacerse la señal de la cruz? ¿Pero crees que va a haber un lobby en la Iglesia? Yo creo que... ¿Piensan que algunos dicen el Santo Padre? Todos militamos a favor y en contra, digamos. Especialmente porque dicen que es imposible que en Argentina, que sea el país del Papa, llegue a la discusión. A ver, la Iglesia en un principio tampoco acompañó el matrimonio igualitario, en su momento el divorcio. Sí. Así que yo creo que sí lo importante es que la Iglesia pueda por lo menos acercarse a también dar el debate, porque si todos nos cerramos yo creo que no vamos a poder dar ninguna discusión que tenga que ver con romper con algunos mitos, con ciertos esquemas que están un poco establecidos, ¿no? Y más en un país de la gran mayoría católico. Entonces, pero sí me parece importante que la Iglesia por lo menos se abra el debate. Y como me tocó decir hoy en una nota que me hicieron, también me preguntaron lo mismo y digo, seguramente muchas de las mujeres que se practicaron un aborto son católicas o practican el catolicismo. Hay mucha hipocresía también, hay que decirlo, también ¿no? sería bueno que la Iglesia las abrace y las acompañe y no que las expulse por este tema, que, insisto, nadie lo busca o lo elige, sino que en algún determinado momento y por determinadas circunstancias toma esa decisión. Josefina, te pido para cerrar, si nos puedes resumir en 3 líneas, ¿por qué habría que legalizar el aborto en nuestro país? Principalmente porque necesitamos que todas las mujeres tengan acceso a los mismos derechos y la idea del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que se va a presentar el próximo 6 de marzo en el Congreso previo al Día de la Mujer, busca que todas aquellas mujeres que tomen una decisión como es la interrupción voluntaria del embarazo y que, como decíamos al principio, con un acompañamiento de la educación sexual integral y el acceso y la garantía de parte del Estado del acceso a métodos anticonceptivos de manera gratuita, tenga la posibilidad de hacerlo en condiciones de seguridad y de salud, porque hoy realmente es la principal causa de muertes maternas en nuestro país. Gracias. Gracias a ustedes.